Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Sergio de la Rosa. En esta ocasión estudiaremos los dispositivos utilizados en la oxigenoterapia. Con el advenimiento de la pandemia por COVID-19, nos recalcó la necesidad de que tratemos el oxígeno como un medicamento, con efectos adversos si se utiliza de manera inadecuada, y que conozcamos las diferentes maneras de cómo los dispositivos funcionan para la administración de oxígeno. Ya desde el año de 1899, en Edimburgo el patólogo Smith eh, describió todos los efectos deleterios de la terapia inadecuada de oxígeno. Por consiguiente, es nuestro deber como médicos conocer cada una de sus características. Hablaremos de los dispositivos para la administración de oxígeno. Eh, Existen dos tipos, dispositivos de alto flujo y dispositivos de bajo flujo. Un error común es creer que un dispositivo de alto flujo aporta mayor concentración de oxígeno. Los principios básicos por los cuales se determinó cuáles son dispositivos de bajo flujo y alto flujo depende de la totalidad de la atmósfera administrada al paciente, qué porcentaje es administrado por el dispositivo y qué porcentaje es administrado por el dispositivo en combinación con el ambiente. Con estas fórmulas vamos a poder explicar de una manera más exacta. Hay tres principios básicos que definen a un dispositivo de bajo flujo. El primero, la concentración de oxígeno administrada depende del flujo administrado. También la concentración de oxígeno depende del esfuerzo respiratorio del paciente y del reservorio anatómico o artificial que se tenga. Basados en esto vamos a explicarlo de la siguiente manera. Tenemos el ejemplo en el lado izquierdo de un paciente que respira 40 veces por minuto y en cada respiración mete un volumen corriente de 750 mililitros. Para obtener un volumen minuto de 30 litros por minuto, si nosotros le ponemos unas cánulas nasales a 2 litros por minuto, de la totalidad de la atmósfera inspirada, 30 litros, 2 litros los administrará a las cánulas nasales y 28 litros lo administrará o lo obtendrá del aire ambiente o de la atmósfera. Por consiguiente, la concentración de oxígeno administrada por las cánulas es del 100% y la concentración de oxígeno, como todos ya sabemos, obtenida del aire ambiente es del 21%. Si hacemos esta comparación, tendremos pues que 2 litros al 100% más 28 litros al 21% dividido entre los 30 litros, en este paciente estaremos administrando un FiO2 del 26%. Ahora, pondremos el ejemplo del lado derecho. Paciente que respira en promedio 10 veces por minuto con un volumen corriente de 500 mililitros por cada de volumen corriente. Aquí, el paciente de los 5 litros, 2 provienen de las cánulas nasales con una concentración del 100% y 3 provienen del aire ambiente con una concentración del 21%. Si hacemos el cálculo, 2 litros por 100% más 3 litros al 21%, a este paciente le estaremos administrando 53%. Esto ejemplifica que el rendimiento de un dispositivo de bajo flujo es variable, pues depende del esfuerzo respiratorio del paciente, el cual es inversamente proporcional. Mayor esfuerzo, mayor volumen corriente y mayor frecuencia respiratoria está relacionado con un aporte de una fracción inspiratoria de oxígeno más baja. Igual, mayor flujo se asocia a administrar mayor cantidad de oxígeno, menor flujo, menor cantidad de oxígeno. Por consiguiente, si nosotros administramos 1 litro de flujo, será menos concentración de oxígeno que 6 litros. Eso nos permite diferenciar de los dispositivos de alto flujo, en el cual la totalidad de el aire administrado proviene del dispositivo. El primer dispositivo que evaluaremos son las puntas nasales. Las puntas nasales son dispositivos de bajo flujo, por lo cual obedece a los principios básicos del mismo. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de oxígeno depende del flujo administrado. Usualmente ponemos un flujo de 1 a 5 a 6 litros. ¿Por qué? Porque el reservorio anatómico que utilizan las puntas nasales es la nasofaringe.
y en los adultos es suficiente 5 a 6 litros para llenar la nasofaringe. Administrar una concentración más alta de oxígeno o un flujo más alto de 5 a 6 litros representa un desperdicio de oxígeno y a su vez no ofrece un mayor beneficio al paciente, sí aumentando los riesgos de efectos adversos como resequedad, intolerancia e epistaxis. Por consiguiente, nunca se debe de administrar flujos mayores de 5 litros con una punta nasal. El FiO2 administrado es impredecible, pues depende del trabajo respiratorio del paciente. Las puntas nasales las utilizamos en pacientes que tienen requerimientos de bajos a medios de aporte de oxígeno. Usualmente son ineficaces cuando el paciente tiene un trabajo respiratorio aumentado. Aquí vemos una imagen en la cual el reservorio anatómico que utiliza es la nasofaringe. Antes se tenía la creencia de que las cánulas nasales no servían en pacientes que tenían respiración oral. Actualmente se sabe que aunque el paciente esté con respiración oral, utiliza como reservorio la nasofaringe, la cual se llena con concentración de oxígeno al 100% proveniente de las cánulas nasales. Las ventajas de las cánulas nasales en comparación con la mascarilla facial simple es que puede aportar flujos más bajos de oxígeno o de concentración. Por ejemplo, el flujo mínimo necesario para una mascarilla facial simple es 5 litros y en las cánulas nasales el flujo mínimo es de 1 litro. Por consiguiente, cuando se ocupa administrar concentraciones bajas de oxígeno para evitar la hiperoxemia, como en pacientes con EPOC, son útiles las cánulas nasales. Tienen mejor aceptación que la mascarilla facial simple, puesto que van en la nariz, permiten la ingesta oral, permiten la comunicación y no se asocian a claustrofobia, puesto que no cubren la boca y la nariz. Y hay menor riesgo de retención de CO2, puesto que a diferencia con la mascarilla facial simple, suelen ser económicas. Las desventajas, como cualquier otro dispositivo de bajo flujo, es que al tener un FiO2 indeterminado no permite el cálculo del gradiente alveolar arterial de oxígeno y de otras fórmulas como el índice de ROX. Hay algunos pacientes que presentan problemas de tolerancia, sobre todo cuando el flujo está alto, entre 5 y 6 litros por minuto, asociado a resequedad, irritación y epistaxis. Entonces, también la funcionalidad puede estar comprometida en pacientes que tienen obstrucción nasal, por ejemplo, aquellos que presentan desviación del tabique, hipertrofia, sinusitis, pólipos nasales. Tenemos estas tres imágenes en las cuales hay algunas variantes de las cánulas nasales. Las cánulas nasales con reservorio en la imagen superior derecha, en la cual hay un reservorio que cuelga aproximadamente de 20 mililitros que favorece una mejor utilización del oxígeno, o las cánulas nasales con bigote con un reservorio de 20 mililitros, lo que favorece un mejor aporte de oxígeno. La mascarilla facial simple es un dispositivo de bajo flujo que obedece a sus principios básicos: FiO2 impredecible, rendimiento dependiente del esfuerzo respiratorio del paciente. Las ventajas con respecto a las cánulas nasales es que aportan una concentración más alta de oxígeno, del 40 al 60%. El flujo al que se debe de administrar es de 5 a 12 litros por minuto. Si se administra menor de 5 litros, favorece la reinhalación de CO2 y el aumento de la resistencia de las vías respiratorias. Como es un dispositivo que se administra más de 5 litros, requiere humidificación para evitar los efectos deleterios sobre el epitelio respiratorio. Es adecuado en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1, en los cuales el aporte necesario de oxígeno es de moderado a alto. No se recomienda en pacientes que tienen riesgo de insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, puesto que puede aumentar este riesgo.